arrancamos a analizar el fenómeno de tensión superficial. Son fenómenos, como su nombre lo indica, de superficie. En determinadas circunstancias, los fluidos muestran características peculiares que no son explicables por las leyes de la hidrostática estudiadas hasta el momento. Por ejemplo, la formación de gotas y burbujas, el fenómeno de capilaridad y otros que iremos analizando requieren empleo de nuevos conceptos. Algunos fenómenos muestran que la superficie libre de un líquido se comporta en cierto modo como una membrana elástica sometida a tensiones. Si tomamos, por ejemplo, una aguja, la engrasamos y con sumo cuidado la colocamos sobre la superficie del agua, forma en ella una pequeña depresión y permanece en reposo sin hundirse, aunque su densidad sea varias veces mayor que la del agua. La superficie de contacto o de separación entre dos fases de un sistema heterogéneo, cada una de ellas físicamente homogénea, recibe el nombre de superficie interfacial. Para representar estos fenómenos se impone entonces definir nuevos conceptos. La superficie de contacto o de separación entre dos fases de un sistema heterogéneo, cada una de ellas físicamente homogénea, recibe el nombre entonces de superficie interfacial. Llamaremos tensión superficial a la tensión existente en la superficie de separación de dos medios. Las moléculas de los líquidos no oscilan respecto de las posiciones fijas como ocurre en los sólidos, sino que gozan de cierta libertad en movimiento. Sin embargo, las distancias intermoleculares de los líquidos son suficientemente pequeñas como para que se ejerzan fuerzas atractivas de cohesión entre las moléculas. Esto genera el hecho de que los líquidos tengan volumen propio y que aparte hablemos de superficie libre de un líquido que va a estar asociada con algunos fenómenos interesantes. Si queremos llevar una molécula desde el interior del líquido hasta la superficie libre del mismo, será necesario realizar un trabajo contra la fuerza resultante que actúa sobre ella cuando se aproxima a dicha superficie libre. Supongamos que esta sea la superficie libre de un líquido, tiene un estado de tensión tal que si consideráramos en esa superficie una línea como esta, cualquiera situada sobre ella, la sustancia que está situada a un lado de esa línea ejerce una fuerza de atracción sobre la situada del otro lado. Esta tensión es tangencial a la superficie y actúa perpendicularmente a la línea. De la misma manera, si uno tiene una burbuja y coloca un hilo sobre la burbuja, rápidamente el hilo va a encontrar la forma de circunferencia estirándose debido a las fuerzas moleculares de la superficie libre del líquido. Ese estado de tensión de la superficie libre de un líquido tiende a reducir el área de esta superficie a un valor mínimo compatible con los vínculos y con las fuerzas exteriores. Un dispositivo sencillo, llamado el cuadro de Maxwell, nos sirve para evaluar la tensión superficial. El cuadro de Maxwell es un alambre que tiene forma de U y que tiene adosado un deslizador también de alambre. Este alambre es fácil de desplazar a lo largo de esta corredera en forma de U. Sumergiendo todo el conjunto en agua jabonosa, conseguiremos formar una superficie, una película de líquido enmarcada en este bastidor, cuya extensión podremos variar desplazando esta corredera o este alambre hacia abajo, ejerciendo una fuerza. Y observamos que si la fuerza no está, la corredera tiende a contraerse. Para mantener en reposo la corredera será necesario ejercer una fuerza determinada sobre el alambre. Aunque pueda parecernos extraño, la misma fuerza F mantendrá la corredera en reposo independientemente del área de la película líquida, siempre que ésta permanezca a temperatura constante. Esa es una diferencia que tiene la película de agua jabonosa, por ejemplo, o de líquido, con respecto a una membrana verdaderamente elástica.
Aunque la película jabonosa es muy delgada, su espesor es enorme en comparación con las dimensiones moleculares, de modo que podemos considerarla constituida fundamentalmente por cierto volumen limitado por dos capas superficiales interfaciales, una por el lado, digamos, anterior de este marco, y otra por el lado posterior del mismo marco. Me están haciendo como una especie de prisma, un volumen prismático de altura L, de volumen del líquido, en este caso agua jabonosa. Cuando aumentamos el área de la película tirando de la corredera, algunas moléculas situadas en el seno de la masa líquida se van a desplazar hacia las capas superficiales. Así resulta fácil comprender que estas capas no están tensadas de la misma forma que lo está una membrana elástica por un distanciamiento entre sus moléculas, sino que el aumento de su área se debe a que migran las células las moléculas a la superficie, las moléculas internas del líquido. Puesto que la película líquida tiene entonces dos superficies, una anterior y una posterior, y que la longitud total a lo largo de la cual están, digamos, en contacto es 2 veces la longitud L, la tensión superficial se define como la fuerza por unidad de longitud ejercida perpendicularmente a una línea cualquiera de la superficie. O sea, definimos como la fuerza por unidad de longitud, o sea, el coeficiente de tensión superficial, como la fuerza total ejercida dividido la longitud total en contacto. Al ser fuerza sobre longitud, este coeficiente en el sistema internacional tiene como unidades, por eso lo ponemos entre corchetes, los newtons sobre los metros. En las proximidades de una pared sólida, la superficie de un líquido solo excepcionalmente será plana y horizontal. Si no, la interfase de este líquido, cuando aislamos una pequeña porción de esa interfase en un punto de la línea de contacto definida por la intersección de las tres superficies interfaciales, o sea, sólido gas, líquido gas y sólido líquido, lo que vamos a tener es que la porción aislada va a estar en equilibrio bajo las interacciones interfaciales de el sólido gas, el sólido líquido y de el líquido gas. Pero además va a haber una fuerza que se llama fuerza de adherencia F sub A, ejercida por parte del sólido sobre las moléculas próximas del líquido. La fuerza de adherencia del sólido sobre las moléculas próximas va a depender de las otras tres interacciones. Si el ángulo alfa, llamado ángulo de contacto, mejor dicho, el ángulo alfa que llamamos ángulo de contacto, constituye una medida de la curvatura de la superficie libre del líquido adyacente a la pared. El valor del ángulo de contacto depende de la naturaleza del líquido y de la pared. Acá tenemos ioduro con vidrio, acá tenemos mercurio con vidrio, y el ángulo de contacto es distinto en ambos casos. Pero también depende de las adulteraciones o impurezas presentes o añadidas a veces profeso a los líquidos, que pueden modificar considerablemente este ángulo de contacto. Si el coseno del ángulo de contacto es mayor que 0, lo cual corresponde a un ángulo que va entre 0 y 90, en estas condiciones se dice que el menisco es cóncavo y que el líquido moja la pared. Solo diremos que moja perfectamente si el ángulo alfa es 0. Cuando estamos en el caso como en el del mercurio, que el coseno de alfa es menor que 0, porque alfa está entre 90 y 180 grados, se dice que el menisco es convexo, de una forma convexa, y que el líquido no moja a la pared. El valor de la tensión superficial depende extraordinariamente de la contaminación de la superficie interfacial
mediante cantidades mínimas de cualquier impureza. Por eso, si queremos medir tensión superficial en el laboratorio, tendremos que tener máxima prudencia en cuanto a la limpieza del laboratorio. La experiencia demuestra que la tensión superficial de líquidos disminuye al aumentar la temperatura y que dicha disminución es generalmente función lineal de la temperatura. Es decir, aumenta la temperatura, disminuye la tensión superficial. Por eso caliento el agua para lavar, por ejemplo, cuando necesito lavar los platos después de un asado, por ejemplo. Anulándose al alcanzar la temperatura crítica en la que el líquido y su vapor son indistinguibles. La tendencia a la contracción, que es característica de las superficies líquidas curvadas, determina que la presión en el lado cóncavo de la superficie es mayor que en el lado convexo. Así, por ejemplo, si consideramos una gota líquida de forma esférica, la tensión superficial se traduce en una fuerza por unidad de superficie que actúa perpendicularmente a la superficie libre y que mantiene la gota apretada. Esta fuerza por unidad de superficie recibe el nombre de presión capilar. Consideramos ahora una gota líquida de forma esférica de radio R. La presión en el interior de la gota será mayor que la presión atmosférica ejercida por el aire atmosférico que la circunda, y Laplace demostró que esta diferencia entre la presión interna y la presión externa de la gota es igual a 2 veces el coeficiente de tensión superficial del líquido que la compone dividido el radio de la gota. Acá hay una relación inversa entre la diferencia de presión y el radio de la gota para un determinado líquido. También nos dice que las gotas de determinado líquido no pueden alcanzar cualquier radio, sino que ese radio depende de la diferencia de presión y del coeficiente de tensión superficial del líquido. Consideremos ahora una pompa de jabón. Una pompa de jabón tiene aire adentro y está en contacto con el aire del atmosférico. Entonces existen dos caras o superficies interfaciales, una externa a la atmósfera y la interna que tiene el gas que uno le está soplando. De radio, estas dos caras tienen un radio aproximadamente igual porque el espesor de la membrana de líquido es pequeño. Entonces las correspondientes presiones capilares se suman y el aire contenido en el interior de la pompa se encuentra a una presión P que excede a la del aire exterior, pero esta vez en 4 gamma sobre el radio. Este 4 proviene que tenemos dos superficies en contacto con el aire. La ecuación pone de manifiesto que cuanto mayor es el radio de la pompa de jabón, menor es la presión interior en la misma. Un dispositivo que nos permite determinar el valor del coeficiente de tensión superficial de la dilución jabonosa, por ejemplo, empleada para producir una pompa, como en este caso, es el que les muestro en esta figura. Acá tenemos la pompa de jabón que está depositada en el extremo de uno de los dos brazos de un manómetro, y este manómetro acusa la diferencia entre la presión interna de la pompa y la presión atmosférica a través de esta diferencia que vimos en hidrostática, de esta diferencia de altura entre las ramas del líquido manométrico. Entonces, nosotros sabemos por un lado, según Laplace, estamos viendo hasta ahora que si se forma una pompa, la diferencia de presión entre el interior de la pompa y el exterior de la pompa, o sea, en este caso, la presión interna de la pompa y la presión atmosférica, esa diferencia de presión es igual a 4 gamas por el coeficiente de tensión superficial por el radio de la pompa que logré armar. Ahora bien, yo puedo determinar esta diferencia de presión a través del manómetro, porque esta diferencia de presión es la diferencia entre alturas que tiene este manómetro, o sea, ρ por G por H. Si yo mido H y conozco la densidad del líquido manométrico, puedo encontrar cuál es la diferencia de presión entre P0 y este punto. Pero este punto equivale a la presión que tiene adentro la pompa
de jabón y la externa es P0, o sea que la diferencia entre estas ramas coincide con la diferencia entre la presión interna y la externa de la pompa y puedo determinar entonces con un manómetro la diferencia de presión. Si conozco el radio de la pompa, puedo despejar cuánto vale gamma. Bien, o sea, este dispositivo me permite medir la tensión superficial de un líquido que forma una pompa de un determinado radio, colocando esta pompa en el extremo de una de las dos aberturas del manómetro, de un tubo manométrico que lo voy acoplando para determinar la diferencia de presión entre el interior y exterior de la pompa. Otros dispositivos para determinar el coeficiente de tensión superficial son los goteros. Los goteros tienen un pequeño orificio a través del cual el fluido que está en el gotero va a empezar a emerger formando una gota. Suponemos que el tamaño máximo de la gota que puede quedar sostenida por el tubo es tal que el peso de esta gota iguale a la fuerza de tensión superficial del fluido que no quiere desprenderse. Entonces, en el instante antes de que se desprenda la gota del gotero, nosotros lo que vamos a tener que, según lo que nos dice Newton, es que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la gota tiene que ser igual a cero. En este caso tenemos la interacción con el líquido, la fuerza sub gamma, y la interacción con la tierra, la fuerza peso. Sumados esos vectores me tienen que dar el vector nulo. De allí entonces yo puedo decir que el peso de la gota del líquido que está escurriendo va a ser igual a la fuerza de tensión superficial. Pero la fuerza de tensión superficial, dijimos, era el coeficiente de tensión superficial por la longitud en contacto con el vidrio. En este caso, la longitud de contacto con el vidrio es una circunferencia de radio igual al radio del gotero. Bueno, conociendo entonces el peso de una gota de líquido, yo puedo determinar, y el radio podría determinar la tensión superficial. Ocurre que yo no puedo determinar el radio de una gota y el peso de una gota me llevaría mucha imprecisión a la hora de medir el coeficiente de tensión superficial. Entonces, lo que hago es medir cuántas gotas escurren hasta que llegue a alcanzar yo un peso de ese líquido de 1 gramo fuerza. Entonces voy a decir, yo peso n gotas de líquido y esas n gotas de líquido pesan 1 gramo fuerza. Si yo hago el cociente del peso de las n gotas, en este caso 1 gramo fuerza, dividido el número de gotas que escurrió por el gotero, voy a encontrar cuál es el peso de una gota con bastante precisión. Ahora, lo que me dice la tensión superficial, que este peso de la gota es igual a 2pi por R por el coeficiente de tensión superficial del líquido. Ahora, yo no conozco el radio del gotero. Entonces, sí puedo determinar, como hicimos recién, el peso de la gota, pero todavía no tengo cómo determinar el radio del gotero. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el mismo gotero y me fijo cuántas gotas de un líquido patrón, en este caso el agua, están contenidas o tengo que escurrir para llegar a tener 1 gramo fuerza, igual que del líquido, pero esta vez del agua. Entonces, si yo hago el peso de n gotas de agua, que es 1 gramo fuerza nuevamente, dividido el número de gotas de agua que me representa, me va a dar el peso de una gota de agua. Pero de acuerdo a lo que dijimos también, el peso de una gota de agua va a ser igual a 2pi por R del gotero por gamma, esta vez del agua. Esta R es del gotero, o sea que es la misma para ambos casos. Por lo tanto, si yo hago el cociente de esta expresión sobre el cociente de esta expresión sobre esta expresión, lo que voy a tener es lo que figura acá. 1 gramo fuerza sobre el número de gotas de líquido dividido 1 gramo fuerza dividido gotas de agua igual a 2pi por el radio del gotero por gamma del líquido sobre 2pi radio del gotero por gamma del agua. 2pi por radio del gotero se cancelan, o sea que se me hace independiente del radio del gotero.
que usé. Y el gramo fuerza y el gramo fuerza se van, entonces me queda la relación número de gotas de agua pasa arriba sobre el número de gotas del líquido pasa abajo, igual al coeficiente de tensión superficial del líquido sobre el coeficiente de tensión superficial del agua. Despejo de acá el coeficiente de tensión superficial del líquido, entonces en función del coeficiente de tensión superficial del agua que tomo como patrón y lo puedo buscar teniendo la temperatura, puedo buscarlo en tabla cuánto vale, y eso lo multiplico por el cociente entre el número de gotas del líquido patrón, o sea, agua, que forman un gramo fuerza de agua, dividido el número de gotas de líquido cuya coeficiente de tensión superficial quiero determinar, que están en un gramo fuerza que yo acabé de pesar. Bueno, eso es una manera de medir la tensión superficial de un líquido. Sin lugar a dudas, el fenómeno asociado con la tensión superficial que nos resulta más familiar es la elevación que experimenta un tubo abierto en los dos extremos de pequeño diámetro interno cuando su extremo inferior se acerca a la interfase de un líquido que moja la pared del tubo. El término capilaridad se utiliza para describir fenómenos de este tipo que procede de llamar tubos capilares a los tubos análogos a los cabellos, por ejemplo, o sea que tienen un diámetro muy pequeño. Los fenómenos de capilaridad constituyen un ejemplo simple de equilibrio entre la fuerza de tensión superficial, fuerzas capilares, y las fuerzas gravitatorias. En realidad la fuerza de tensión superficial siempre está presente, pero se manifiesta enormemente cuando el radio del tubo es un radio del orden de los milímetros. Bien, lo que uno puede observar es que cuando uno tiene un líquido en cuya interfase está toda a la presión P0, cuando uno coloca sobre ese líquido un tubito que está abierto en los extremos y el extremo inferior toca la superficie del agua, el líquido celeste abruptamente sube hasta llegar a una altura determinada hasta que alcanza el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias, el peso de este líquido, y las fuerzas de tensión superficial del líquido que moja, que trata de equilibrarse. Por ejemplo, supongamos que mantenemos el tubo capilar en posición vertical. Inicialmente nosotros tenemos el fluido así. Toda la superficie del fluido, la interfase, está a la misma presión P0. Pero cuando yo toco el tubo capilar, que lo coloco en forma vertical para que toque esta interfase, lo que podemos ver es que se forma, porque en este caso el líquido moja, una superficie libre en el interior del capilar, que es lo que ustedes conocen como menisco, que prácticamente es una esfera de radio R rojo, o sea, sería una esfera así. Uno podría comparar eso como una esfera de radio R mayúscula roja. Esa esfera de radio R mayúscula roja es de aire. En estas condiciones, según Laplace, si uno considera esta esfera que estamos imaginándonos completa acá de aire, la diferencia de presión entre el interior de la esfera y el exterior, que en este caso es el líquido, es igual a 2 gamma por R, según Laplace. Si el líquido moja las paredes del tubo, como en este caso, la presión en el líquido debajo del menisco será inferior a la del aire en el interior del tubo. ¿Por qué? Porque dijimos que si la forma es convexa, cóncava de la superficie, del lado cóncavo hay mayor presión que del lado convexo. Entonces la presión acá es mayor que la presión en la esfera de aire. Como esta presión es menor que la presión atmosférica, y acá hay presión atmosférica, no nos olvidemos que toda la interfase estaba a presión atmosférica, y según la hidrostática, la presión en un fluido
en un punto de un fluido que esté al mismo nivel que otro, es la misma. Entonces, si la presión P0 es P0 acá, también va a ser P0 acá. Pero esta P0, según dijimos recién, es mayor que la presión del lado interno de la concavidad. Y los fluidos se mueven espontáneamente de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Por eso el fluido, cuando toco la superficie, para igualar la presión, asciende rápidamente hasta equilibrar esa presión. La altura a la cual asciende multiplicada por G por H me va a dar cuál es esa diferencia de presión que logró equilibrar. Pero esa diferencia de presión es PI menos P0 y es igual a 2 gamas sobre el radio. De allí es que entonces, como ese delta de P, nosotros vemos que es igual a ρ por G por H, o sea, al peso por unidad de área de este cilindro de líquido sobre este punto 1, que es igual a la presión atmosférica. Por otro lado, sabemos que ese delta de P de la burbuja que tenemos acá arriba, ese delta de P es igual a 2 gamma por L sobre el radio de la burbuja. Ojo, este radio mayor es el radio de la burbuja, que podríamos relacionarlo con el radio del capilar por este triángulo que es rectángulo, proyectando R sobre esta dirección horizontal, siendo este triángulo amarillo igual que este triángulo amarillo. Si este es alfa, este es alfa. Entonces, R por el coseno de alfa me va a dar el radio del capilar. Entonces, yo puedo despejar la altura, por ejemplo, como 2 gamma por L, por el coseno de alfa, dividido ρ por G por R, donde R es el radio del capilar. Bien, entonces, esta ley que se llama ley de Jurin para el ascenso capilar y que establece que el ascenso en un líquido, en un tubo capilar que moja, por eso tiene este tipo de menisco, o sea que el ángulo de contacto es menor que 90, es directamente proporcional a la tensión superficial del líquido, al coseno del ángulo de contacto e inversamente proporcional a la densidad del líquido por la gravedad por el radio del tubo capilar. Ahora, ¿qué ocurre si el líquido no moja? Bueno, si el líquido no moja, por ejemplo, en el caso de mercurio, inicialmente la superficie está toda la interfase a la presión P0. Cuando yo coloco el tubo, por ejemplo, capilar sobre esta superficie, tocando la superficie, lo que se observa que hay un desequilibrio de presiones debido a la fuerza de tensión superficial. La presión entonces, de este lado, ahora de una gota, no de una burbuja, sino de una gota esférica, la presión adentro de la gota va a ser mayor que la presión del lado de afuera, que es la presión atmosférica. Entonces, si esta presión es menor que esta presión, lo que hace el fluido, ir dentro del fluido, moverse de zona de mayor presión a zona de menor presión. Entonces lo que hace es bajar, porque la presión más alta está acá abajo. Entonces desciende una altura H. Esa altura H es negativa, teniendo en cuenta que el coseno del ángulo alfa, por ser alfa entre 90 y 180 grados, ese coseno es menor que 0. Por lo tanto, H también va a ser menor que 0, indicando que hay una depresión en vez de un ascenso. Bueno, creo que más o menos con esto pueden tener un desarrollo un poco más claro de lo que figura en el apunte que tienen para estudiar el tema de tensión superficial. Muchas gracias y nos vemos.